Hola, muy buenos días, apreciados estudiantes, padres de familia. El proceso de nivelación constará de las siguientes actividades. Primero, explicación de la evaluación final y para que sepan por qué se equivocaron. Segundo, reflexión sobre la evaluación y los puntos que contestaron. Tercero, corregir la evaluación. Y por último, presentar la evaluación a través de un link que les voy a enviar en el caso de los que no están conectados en tiempo real, es decir, los que van por WhatsApp. Se les va a enviar este video a los que están conectados por WhatsApp y los que pueden conectarse a la plataforma del modo lo van a encontrar allí. Sean ustedes bienvenidos a este proceso de aprendizaje y de nivelación. La primera pregunta la primera sección consistía en determinar si saben el concepto de puntos, rectas y líneas. Para ello vamos a encontrar las siguientes preguntas. Consistía en determinar si era verdadero o falso. La primera pregunta dice, dados dos puntos distintos, en este caso ya los tengo acá, los podemos marcar con los nombres si queremos. Recordemos que estos se marcan con nombres en mayúscula. Digamos que este es A y que este es B. Dados dos puntos distintos, hay exactamente una recta que los contiene, entonces nosotros podemos trazar una recta, vamos a hacerla gruesa y que contraste con el color azul que sea roja. Entonces miren que exactamente es una sola línea recta. Si cambiamos la posición de los puntos, nos vamos a dar cuenta que siempre se va a cumplir. Por ejemplo, listo. Acá lo volvemos a duplicar y lo corremos. Supongamos que lo tenemos en esta disposición. Llamemos este punto, por decir algo, el punto P y el punto Q. Siempre son con mayúscula y lo vamos a trazar a un punto que es una recta, como dice que hay una recta que los contiene. Entonces la primera parte es verdadera. Ya sabemos la razón. Ahora, me dicen dos rectas que se intersecan determina un plano. Entonces vamos con dos tipos de recta. La primera la vamos a hacer de esta manera. La segunda, vamos a hacerla con color azul, digamos que sea así. Entonces se intersecan, es decir, que se cortan en un punto en común. Nos dicen que si determinan un plano, entonces recordemos que los planos son infinitos. Los planos, en este caso, nosotros vamos a decir, claro que se va a formar un plano. ¿Por qué? Porque si yo uno estos puntos, acá con negro vamos a hacerlo, aquí, y si yo uno esto, y si lo uno de esta otra manera, vamos a darnos cuenta que se forman unos planos. Con resaltador, pues aquí le voy a colocar unos puntos, vean, acá. Aquí está un plano, aquí está el otro plano. El otro con azul, digamos que sea aquí. Esto señala los puntos que están del plano. Y tenemos este otro. Entonces, sí es verdadera porque se generan una serie de planos. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, en este caso, delimitados. ¿Por qué trazamos estas líneas negras? Pues para determinar el fin de ese plano, porque recordemos que los planos son infinitos. Tres puntos no colineales. En este caso, los estudiantes tenían que saber qué significa colineal. Colineal es que están alineados. Entonces, si yo lo leo, tres puntos diferentes no alineados determinan un plano. Entonces, verdadero. ¿Por qué? Pues miremos a ver. Tenemos aquí en este caso, un punto. Vamos a colocar otro. Digamos que esté por acá. Digamos, estos dos son colineales. Pero el tercer punto no es colineal a ese, yo lo puedo colocar inclusive por acá. Si los uno con una línea recta, vamos a tener esto. Sí se va a formar un plano, en este caso un plano triangular, que lo voy a colocar, en este caso con puntos, para que ustedes lo puedan apreciar. Esta es la primera parte de la evaluación final. Esta segunda parte consistía en construir una figura dada unos parámetros. Lo primero que nosotros necesitamos saber para poder contestar esta pregunta es
unos términos. El primero es, dice el texto, construye una figura geométrica donde se representen 5 puntos coplanares. Coplanar significa que los 5 puntos van a estar contenidos en el mismo plano y que a su vez no hayan 3 puntos colineales, es decir, que no estén alineados. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo que debo hacer es construir un plano de referencia, que es el plano de trabajo, digamos que tenga estas dimensiones. Luego determino 5 puntos, digamos que sean así, 1, 2, 3, 4 y 5. Y que a su vez no sean colineales. Estos no son colineales porque no están sobre la misma línea de acción, estos tampoco, no hay. ¿Qué debo hacer? Pues demarcarlos. Los vamos a demarcar de la siguiente manera. Digamos punto 1, mayúscula P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4 y P sub 5. Entonces lo podemos colocar, procedemos a unirlos. Van 2 puntos, 3, punto 4 y punto 5. Y con esto hemos terminado ese punto. Hola, bienvenidos a esta parte 3 que consistía en ejercitar. Es decir, nombra los siguientes elementos a partir de la figura. Lo primero es un punto. Entonces, checamos cuáles son los puntos. Tenemos el punto G, el punto E y el punto F. Es decir, que nos centramos en las intersecciones de esas tres líneas. Para ello, nosotros vamos a escribirlos. Entonces, un punto sería E mayúscula. En la evaluación les colocaron algunas en minúscula. Tenemos la G y tenemos la F. Muy bien. Ahora me dice una recta. Entonces yo veo que hay 3 rectas. Entonces aquí ustedes podrían utilizar el libre albedrío. Por ejemplo, yo puedo utilizar esta, que es la C. Puedo decir, tengo la recta C. Puedo tener la recta G. Y puedo determinar la recta E. También es válido decir que yo puedo nombrarlas. Por ejemplo, yo puedo colocar L1, L2 y L3. Entonces también es válido nombrarlas y haberlas colocado como respuesta. Pudiste colocar L1, L2 y L3. Un plano. Entonces un plano, pues podríamos decir que puede ser el plano que contiene a todas las rectas. Entonces ese plano sería un plano, lo puedo nombrar A, B, C y D. Entonces lo puedo colocar que el plano A, B, C y D. Lo puedo colocar. O también puedo nombrar que se formó un plano con los puntos de intersección. Entonces puedo colocar el plano E, G. Entonces lo escribo. E, G y F. Listo. Ahí ya contestamos. Un segmento. Entonces resulta que como yo tengo, digamos, la recta L2, en ese segmento puede ser EG. Entonces yo puedo colocar E con G. Y le puedo colocar acá un segmento de recta. También puedo decir que es E con F. Listo, es válido. E con F. Y finalmente puedo decir que es F con G. También es válido. Nótese que le coloco la linecita arriba para decir que son segmentos. 3 puntos colineales, es decir, que están sobre la misma línea de acción. Entonces los puntos colineales serían E, C y F. Entonces los escribo. Sería E, C y F. Son los 3 puntos colineales. Con esto nos damos por terminado esta sección 3. Listo. En esta parte 4 nos toca relacionar cada situación con los conceptos básicos de la geometría. Vamos a explicar la respuesta. Entonces la primera dice una estrella en el cielo. La estrella en el cielo la vemos como un punto. Entonces el concepto es eso. ¿Por qué? Porque en el firmamento se va a apreciar cada estrella como un pequeño punto, a sabiendas de que son grandes. Un rayo de luz, si nosotros tenemos un láser, pues va a trazar o su trayectoria siempre va a ser en línea recta. Entonces, y la luz es en teoría una serie sucesiva infinita de puntos que corresponden a una trayectoria lineal. La superficie del agua en la piscina, pues digamos que tenemos nuestra piscina, algo así.
Y pues si nos asomamos, pues obviamente esto va a tener acá una profundidad y toda la cuestión. Y nosotros acá la terminamos. Y si la miramos desde arriba, pues vamos a ver, digamos que tengo el punto A, el punto B, el punto C y el punto D, pues va a ver como un plano. Esa es la explicación, así de sencillo. Pasamos a la parte 5. Hola, bienvenidos a la parte 5. En esa parte nos dicen que respondamos cómo se distinguen dos rectas paralelas, haga una representación gráfica. Y la otra es cómo se distinguen dos rectas perpendiculares, haga una representación gráfica. Listo, entonces arrancamos con la 13. Voy a hacer un pequeño dibujo que es muy conocido por todos. Y esto se asemeja a un ferrocarril, la carrilera. ¿Cierto? Digamos que en esta perspectiva pues se van a encontrar en un punto, pero en la realidad estas vistas de esta manera la vamos a encontrar que son parecidas a la representación que nosotros siempre tenemos. Listo, y ahí continúan. Listo. Entonces, vamos a llamar a la primera L1, que sea esta, la línea L2, L2. ¿Qué características tienen estas dos líneas? Que yo por más que las prolongue, a pesar de este efecto visual en la parte izquierda, nunca se van a unir. Esa es una de las características de las rectas paralelas. Ahora, resulta que teniendo como referencia a estas, vamos a llamar la línea, digamos, L3 y L4. Entonces digamos que esta es L4 y esta sea L3. A pesar de que son paralelas, pero fíjense ustedes que aquí forman ángulos de 90 grados. Entonces, cuando tenemos esos ángulos de 90 grados, que estoy señalando acá, vean, 90 grados, decimos que son rectas perpendiculares, porque al cortarse vamos a formar 90 grados. Profesor, compruebe. Claro, con mucho gusto. Vamos a mirar qué tengo yo acá para poder comprobar. Miremos una aplicación y en la aplicación tengo un transportador. Si ustedes se fijan, aquí la amplío para que ustedes la puedan checar. Desde el grado 0, que sería acá, damos acá 90 grados. Vea, forman 90 grados. Y de esta manera se contestaba este punto o esta sección. Pasemos a la parte 6. Ok, bienvenidos a la parte final. Entonces, en esta sección, la pregunta 15 decía determine 7 pares de rectas paralelas. Ojo, cuando hablan pares son 2. Entonces, fijémonos. Vamos con la ruta A, la vamos a colocar con color rojo. Entonces, como son paralelas, puedo colocar estas así. Entonces, yo puedo decir la primera, la ruta, entonces, rutas. Entonces, la 1 y 2 son paralelas, es decir, la A y B, tal cual como está en el plano. A y B. La otra, B con C. También a su vez A con C. La otra es C y D. La otra es, podemos con azul trazar la siguiente. Acá, la ruta 1 con la ruta 2. Entonces aquí escribimos 1 y la ruta 2. Van 1, 2, 3, 4, 5. La otra es la ruta E. Esta. Entonces podemos colocar que es la E con D, la E con A, la E con C y así sucesivamente hasta completar las 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están. Ahora venimos aquí. Me dice que cuáles son las rectas perpendiculares. Entonces, de acuerdo a esto, pues volvemos a trazar y vamos a determinar que tengo la ruta A con la ruta 1. Entonces, ruta A con la ruta 1. Listo. Ahora, puedo determinar también la ruta 2 con la ruta A. Entonces, ruta A con la ruta 2. Ya llevamos dos pares. Ahora, dos parejas, pues. Vamos entonces a determinar, digamos que la ruta B con la ruta 1 y la ruta 2.
vuelve y juega. Entonces, ruta B con la ruta 1 y la ruta 2. Acá es ruta, no rata. Borramos. Listo. Y finalmente puedo colocar la ruta 1 con la ruta E. Y listo. De esa forma se hacía. Ruta 1 y ruta E. ¿Qué fue lo difícil ahí? Interpretar el plano y saber el concepto de paralelo y perpendicular. Y de esta forma hemos llegado al final del proceso. A continuación, ustedes van a resolver, a pasar en limpio. Esta evaluación la pasan en limpio y luego presentan un test final de nivelación.